Hola amigos, en el día de hoy vamos a tener una guía para el proyecto formativo de nuestro tecnólogo en contabilidad y finanzas. Es necesario que para hacer esto tomemos en cuenta lo siguiente. Tenemos que responder unos interrogantes importantes como qué es empresa, qué es empresario y comerciante, ya que en muchas ocasiones confundimos esta partecita adicionalmente con lo que es la sociedad. ¿Quiénes pueden construir empresa? ¿Qué es nombre comercial? ¿Qué es razón social? Les recuerdo, nombre comercial es con el cual nos conocen todas las personas y razón social es el nombre que nos da la Cámara de Comercio después de haber ido a hacer el requerimiento. ¿Qué es persona natural? ¿Cómo se identifica? ¿Qué es persona jurídica? ¿Qué régimen de impuestos hay en Colombia? Les recuerdo que hay régimen común y régimen simplificado. Hay unas características muy importantes que debemos revisar. Hay unas actividades mercantiles que se hacen por medio del código SIU, Código Internacional Industrial Uniforme. Está el NID, el RUT, el RIF, el RUP, quién lo expide, qué se registra en la Cámara de Comercio, qué es un establecimiento de comercio. Estas, entre otras, son algunas de las respuestas que vamos a dar en este video. Bien, como primero vamos a revisar la partecita de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en donde allí necesitamos revisar la parte del RUT. Es importante que conozcamos qué es el RUT. Es un mecanismo único para identificar y ubicar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes del impuesto de patrimonio. Dentro del RUT está el NID y muchas veces creemos que es lo mismo. ¿Qué es el NID? El NID es el número de identificación tributaria que asigna la DIAN por una sola vez. Óigase bien, por una sola vez, cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NID es de competencia de la DIAN. ¿Para qué sirve el RUT? Para avalar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación comercial, laboral o económica en general y ante los diferentes entes de supervisión y control. A su vez, le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en el mismo, para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio. Entonces usted se preguntará, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el RUT y el NID? Entonces le voy a comentar. El RUT contiene el NID, que es el número único que identifica a cada contribuyente, es la cédula del contribuyente. El RUT es el documento que contiene todos los datos que identifican plenamente al contribuyente, entre ellos el NID. Es importante que sepamos quiénes están obligados a inscribirse en el RUT. Entonces aquí se encuentra la pregunta y la respuesta es las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales y demás impuestos administrados por la DIAN. Los inversionistas extranjeros, las sucursales en el país de personas jurídicas, las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y las personas naturales y jurídicas del régimen simplificado del impuesto al consumo. Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los régimen común o simplificado. Hay que tener en cuenta que para efectos de las operaciones de importación y exportación y tránsito aduanero no están obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros. Usted preguntará adicionalmente, bueno, pero ¿en qué momento debo inscribirme en el RUT? Tratándose de nuevos obligados, la inscripción deberá efectuarse en forma previa al inicio de la actividad económica. Entonces todo esto es importante que lo hagamos antes de hacer nuestro trámite ante la Cámara de Comercio. Dice adicionalmente que si debo volverme a registrar si ya estaba inscrito. Sí, la DIAN requiere contar con un registro de clientes y ampliar la información que tiene sobre ellos, razón por la cual se creó por medio de la Ley 863 del 2003 el nuevo Registro Único Tributario que reemplaza e incluye Registro Único Tributario utilizado por la DIAN, Registro Nacional de Vendedores, Registro Nacional de Exportadores, entre otros.
¿Qué vigencia tiene el RUT? Sin perjuicio de las actualizaciones que haya lugar, la inscripción del registro único tributario tendrá vigencia indefinida. Entonces es importante que tengamos claro que si la DIAN no hace ningún cambio, pues tendremos una vigencia indefinida. ¿Qué documentación requiere el RUT? Se requiere tener a disposición los documentos e información relativa a la identificación de la Constitución, representación, revisoría fiscal, establecimientos de comercio, matrícula mercantil y demás documentos pertinentes dependiendo de las características del obligado. ¿Qué es la formulación de la inscripción? Es el procedimiento mediante el cual se establece la identidad del interesado y se legaliza el contenido de la información suministrada a través del formulario del nuevo registro único tributario. Adicionalmente, la formalización del formulario del RUT, ¿qué documentación requiere? Cuando el interesado adelante el diligenciamiento del formulario de inscripción es el registro único tributario a través de internet, podrá tomar nota del número del formulario generado e informado ante las direcciones seccionales. Este es el documento que debemos o que la DIAN nos expide después de haber hecho todo este trámite. Una cosa importante que necesitamos tener aquí claro es el código SIU, que es el Código Internacional Industrial Uniforme, que representa la actividad primaria y secundaria de la empresa. Entonces este documento es supremamente importante. Antes de hacer cualquier trámite debemos tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, después de ello nos vamos a la Cámara de Comercio y hacemos nuestro trámite con el RUES. Allí, por medio de este, me sale mi certificado de existencia y representación legal, pues con algunos daticos que me piden de mi empresa. Pero aquí me preguntan, oiga señor, ¿usted se quiere inscribir a la ley 1429? Entonces, pues nosotros nos preguntamos, ¿y eso qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos, sus beneficios? Yo lo voy a comentar a grandes rasgos en qué consiste la ley 1429, en la cual usted como persona jurídica se puede inscribir a ella, o se puede acoger más bien. Entonces, esta es la llamada la Ley de Formalización y Generación de Empleo en Pequeñas Empresas. No importa el tipo de sociedad que usted vaya a crear. Sin embargo, últimamente pues las personas están creando sociedades SAS, ya que estas permiten que usted sea un único socio. Pues entonces ya perdió vigencia el concepto que tenía el Código del Comercio acerca de lo que son las sociedades, porque decía cuando se unen dos o más personas, y en este caso una SAS yo la puedo formar sola. Entonces consiste en dar beneficios tributarios a las pequeñas empresas. ¿Qué beneficios? Sus objetivos son incentivar la creación de empresas, incentivar el empleo en grupos vulnerables, y sus beneficios son muy interesantes. Veamos. No pagan matrícula mercantil durante el primer año. Recuerden que cada vez que cada vez que voy a escribir a mi empresa en la Cámara de Comercio, pues allí de acuerdo a los activos ellos tienen una tabla y me van a cobrar un valor. En este caso, si estoy acogido a la ley 1429, no lo hago. Entonces yo pagaría el 50% en el segundo año y pagan el 75% en el tercer año. Después de este periodo ya pagaríamos el 100%. Otro beneficio es que no pagan aportes parafiscales. Recuerden que los aportes parafiscales son la Caja de Compensación Familiar, el SENA y el ICBF. Adicionalmente, entonces, ¿cómo quedaría aquí? El primero y segundo año pagan el 25%, el tercer año pagan el 50%, el cuarto año y por último pagan el 75%. El quinto año, después de este periodo de 5 años de beneficios, el contribuyente se ve en la obligación de pagar el 100%. No pagan impuesto de renta entre el primero y segundo año, pagan el 25%, el tercer año pagan el 50% y el cuarto año y por último pagan el 75%. El quinto año, después de este periodo de 5 años de beneficios, el contribuyente se ve en la obligación de pagar el 100%. Es importante que revisemos la partecita de la resolución de las facturas, ya que es un requisito muy importante dentro de los documentos contables que tiene nuestra empresa. Entonces, es bueno
que revisemos que la factura, qué vigencia tiene esa resolución, porque a veces no sabemos y recibimos facturas con resoluciones ya pasadas y eso tiene consecuencias tributarias. ¿Quiénes están obligados a facturar? ¿Quién no está obligado a expedir factura? Casos en que no se requiere la expedición de la factura. ¿Quién está obligado a exigir factura? Entre otros. Entonces les voy a comentar cómo es esto. La DIAN expide la resolución para la aprobación de asignación de numeración de facturación que solicita un contribuyente. La habilitación de asignación de numeración de la factura. La factura, como bien nos hacemos el interrogante acá, la factura es un medio de prueba o documento equivalente que evidencia operaciones comerciales como la compra o la venta La vigencia consta de 2 años. La DIAN solo expide con la fecha de aprobación o asignación. El contribuyente es el responsable de tener en cuenta la fecha de vencimiento. La DIAN nunca me va a llamar, nunca me va a decir, oiga señor, se le vencieron la resolución de facturación. Simplemente usted es el que tiene que estar pendiente. Si están obligados a expedir factura a los comerciantes, los profesionales liberales, ¿quiénes son ellos? La actividad personal en la que aportan intelecto, conocimiento o técnico, o enajenación de bienes, productos de la actividad agrícola o ganadera. No están obligados a expedir factura aquellos vendedores de bienes excluidos del impuesto sobre las ventas siempre y cuando no superen los topes del régimen simplificado. Entonces, pues hay unas características importantes para pertenecer al régimen simplificado y si incumplo con alguna de ellas, pues ya me vuelvo del régimen común, ya tendría que sacar la resolución de facturación y ya tendríamos que cumplir con los requisitos de las facturas que a continuación veré. Entonces es importante que por favor usted debe estar pendiente que su factura no tenga vencida la resolución o si usted es del régimen simplificado no declara IVA, pero tiene que estar pendiente que no se pase de, por ejemplo, depósitos, consignaciones por 127.256.000 para el año 2015. Cada año entonces tendremos que actualizar esta información y estar pendientes. Adicionalmente que no tengamos ingresos superiores a 109.940.000. Que no seamos franquicias, que no tengamos más de un establecimiento, entre otros. Es importante que por favor usted examine esta partecita para que no tenga problemas posteriores. Este formulario 1302 es el que usted diligencia para poder solicitarle a la DIAN la resolución de la facturación. Entonces él me dice, oiga, ¿usted qué número quiere? Entonces yo le digo del 001 al 100. Entonces yo tengo que facturar de acuerdo a la resolución que él me haya expedido, que este documento que aparece acá, que estoy señalando, es el que me dan después de haber solicitado. Entonces aquí me dice factura en papel. Resulta que la resolución puede ser factura por computador, factura en papel o factura post. Entonces, pues en este caso tenemos factura papel desde la 0001 hasta la 2000. Y acá en la parte superior me dice el número de la resolución y la fecha de la resolución. Muy bien, vamos a mirar los requisitos de las facturas. Una factura debe contener unos requisitos indispensables. Sin estos requisitos completamente, entonces no podremos tener pues conexiones pues con nuestros clientes, ya que si lo incumplimos pues vamos a tener problemas ante la DIAN. Entonces tenemos nombre, NIF, dirección y teléfono de quién, de la persona que vende. Adicionalmente, número de la factura, fecha de la factura, cantidad, concepto, valor de la operación. En esta parte del valor de la operación tenemos que describir la cantidad, la descripción, precio unitario y precio total, describir aquí cuál es el impuesto y adicionalmente hablar de una información tributaria, si somos del régimen común, si somos grandes contribuyentes, qué actividad tenemos, qué actividad según el SIU tenemos, nombre y NIF, dirección, teléfono del cliente, nombre y NIF
del impresor. Esto es para factura en papel. Podemos, y adicionalmente tenemos que tener la resolución de la DIAN. Ok, la factura tiene algunos equivalentes, entonces no solamente pues tenemos la factura como tal, sino en ocasiones tenemos unas cuentas de cobro, unas máquinas registradoras que son las que nos dan en los supermercados, loterías, rifas, apuestas, los recibos de la matrícula, los descuentos de nómina, las boletas de entradas a espectáculos, a conciertos, a partidos de fútbol y entre otros los tiquetes de flotas o cualquier medio de transporte. Vamos a hablar un poco de la Secretaría de Hacienda Distrital. La Secretaría de Hacienda Distrital es la entidad en la cual yo debo estar inscrito para poder trabajar con mis impuestos distritales, como lo son el impuesto predial, el impuesto de vehículos, el impuesto de industria y comercio, que este impuesto de industria y comercio se paga bimestral para las personas del régimen común y anual para las personas del régimen simplificado. Pero antes de esto es importante que sepamos que debemos hacer un trámite muy importante llamado el RIT. Este RIT es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. ¿Quiénes efectúan el RIT? Entonces esto lo pueden efectuar las personas naturales, jurídicas y la intervención de terceros. Tiene una serie de trámites importantes. Hay que descargar un formulario, hay que diligenciarlo y llevarlo ante la Secretaría de Hacienda Distrital, que en muchas ocasiones están en los supercades y allí pues atienden todos estos trámites. Este es el formulario que debemos diligenciar. En esta parte derecha entonces nos dice las instrucciones para el diligenciamiento y hay unas instrucciones adicionales. Y después de que yo diligencio esto, entonces me sale mi certificado llamado RIT, donde viene la dirección de la empresa, el teléfono, el correo, si soy persona natural, qué régimen tributario tengo, qué actividad económica tengo, tanto primaria como secundaria, en qué día me inscribí y cuándo inicié actividades. Eso es básicamente, y quiénes son los representantes legales, sus documentos, entre otros. Hay una partecita muy importante aquí para hablar que a nivel general quiero comentarles que los tributos en Colombia están distribuidos en contribuciones, impuestos y tasas. Para nuestro caso vamos a hablar un momentico de los impuestos, que existen los nacionales, los departamentales y los distritales. Los impuestos nacionales se hacen por medio de leyes, los departamentales por medio de ordenanzas y los distritales por medio de acuerdos. Hay un impuesto muy importante que es nacional, que es la renta y el IVA, entre otros, ¿no? En los departamentales tenemos los licores, cigarrillos, loterías, y en los distritales tenemos el ICA, que es el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, el predial, el de vehículos, entre otros. Bueno, mi estimado amigo, el día de hoy hemos terminado con nuestra pequeña introducción a nuestro proyecto formativo, en el que les quería pues comentar un poquito más a profundidad algunos temitas importantes de los que se han visto en las sesiones. Entonces, para que usted determine, es importante que usted realice una ficha de lectura con hipótesis, síntesis y conclusión, en la que usted va a escribir todo acerca del proyecto, todas estas partecitas que les estoy mostrando nuevamente, para que usted se lo entregue a su instructor en las fechas previstas por él. Muchas gracias. El día de hoy les habló su instructora Luz Espejo del Centro de Servicios Financieros. Hasta pronto.